buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, estamos en el capítulo 3, en los primeros 5 versículos de Tito. Vamos a seguir ahí, ya que, como les dije hace 8 días, mucha doctrina aquí, mucho fundamento. El conflicto de esta porción es que si sacamos el contexto, hacemos lo que queremos, ¿no? Él viene hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y la obra del Espíritu Santo en la iglesia es guiar a la iglesia, no es controlar a la iglesia. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, el Espíritu de Dios que nos fue dado, que fue derramado, y aquí dice abundantemente, nos guía, no los controla. Es algo bien importante, o sea, nos guía a través del fundamento que Dios puso ya en nosotros, ¿no? Ya nos regeneró, ya puso una simiente nueva. A partir de ese momento viene la guía del Espíritu de Dios. Entonces, nadie puede ser guiado por el Espíritu de Dios si primero no es hijo de Dios, ¿estamos? O sea, eso es fundamental, o sea, es una doctrina fundamental del cristianismo. Hay que nacer de nuevo. Y en ese momento viene el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo está reafirmando en este capítulo 3. Entonces, llegamos a un punto, en el mismo versículo que estamos, el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y aquí empieza la doctrina, dice, por el lavamiento de la regeneración, ¿sí? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Hasta la forma que escribe ahí es claro, en el Espíritu Santo. Quiere decir en la obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces hoy llegamos a un punto en esta porción donde la mayor parte, desafortunadamente, de la iglesia está atorada en la renovación. ¿Qué es esto? Ya nacimos espiritualmente, ya nos lavó, ya nos justificó por su gracia, o sea, aquí lo estamos viendo, o sea, ya hubo una regeneración, sí, ya hubo un lavamiento, que es lo que Dios hace. Y entramos a la parte de la renovación. El conflicto que vivimos tú y yo es que como está tan arraigado el pecado en nosotros, tan hasta el tuétano está, que queremos vivir la nueva vida con conceptos, principios y formas de la antigua vida. Para erradicar eso del corazón y de la mente, hay que renovarse. Y ahí estamos. O sea, ahí es una guerra. Esta renovación debe de ser permanente en todo nuestro peregrinaje. No es que lleguemos a un punto perfecto de renovación. En esta vida jamás, jamás, hasta que se ha completado nuestra condición perfecta delante de Dios. Entonces, aquí es donde la mayor parte está atorado el día de hoy, porque no entiende el concepto de lo que es la renovación. Creemos que Dios va a hacer todo por nosotros y no es cierto. O sea, Él te va a guiar, te va a sustentar, te va a enseñar, te va a hacer muchas cosas, pero jamás va a tomar las decisiones. Las decisiones conforme a lo que viene por delante son nuestras, basadas en los principios de Dios. O sea, yo quiero que lo medites todo eso porque es la vida diaria, ¿no? O sea, en la vida diaria hay que tomar decisiones, hay que caminar con Dios, hay que hacer muchas cosas. ¿En qué debemos hoy fundamentar todo eso? En la guía del Espíritu, en los principios bíblicos. Entonces, es ahí a donde ahora, ¿sí?, se piensa que el creyente ya es perfecto, ¿no? Tú y yo, o sea, quiero que entendamos algo. Eternamente, espiritualmente lo somos, porque ya nos justificó, o sea, ya estamos aptos para entrar a la presencia de Dios. Eso es una realidad. O sea, Dios no nos salvó a medias, o sea, no tenemos media salvación. Somos completos en Cristo. Pero en la práctica es ahí a donde tenemos conflictos.
¿Por qué? Porque desde nosotros en nosotros hay mucha imperfección. Y eso se manifiesta a través del peregrinaje que tenemos tú y yo como creyentes. O sea, el caminar diario, si no somos guiados por Dios, ¿quién nos va a guiar? La carne, donde normalmente estamos batallando. Entonces, eso es lo que Pablo dice aquí, ¿sí? Cuando está hablando, dice, y por la renovación, y es claro, en el Espíritu, no dice por el Espíritu, dice en el Espíritu. Eso habla de permanencia. Entonces, ¿cómo voy a entrar yo en un proceso de renovación? Teniendo comunión con Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Ahora, si no tienes eso, te estancas y empiezas a querer vivir tu vida espiritual, tu nueva vida, con conceptos de la vida pasada. Y ahí podríamos tardarnos todo un semestre, ¿no? O sea, tantas cosas que había que discutir de qué hacemos hoy incorrecto cuando deberíamos de proceder correctamente. Y ahí es muchas cosas. Y vuelvo al mismo punto, algo que el pecado se arraigó. Mira, yo he estado hablando cosas en la familia que la infancia y la adolescencia son tan determinantes que nos marcan de por vida. Si tú en tu infancia o en tu adolescencia tuviste cosas serias, maltrato, abusos, no sé, lo que hayas vivido, cuando eres adulto lo manifiestas. Entonces, cuando tú naces de nuevo, pues empiezas a luchar con todo eso que tenías desde niño. O sea, es una realidad. Entonces, el Espíritu que nos ha dado Dios dice que ha sido derramado en nosotros, dice abundantemente, dice el verso número 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro, y vuelve a poner el mismo concepto, nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de la condición en la que estábamos. Y la condición en la que estábamos era una impiedad trastornada en una vida del verso número 3, ¿no? Peleándonos, haciéndonos. Ahora, yo sé que el nacer de nuevo pues, tiene un tiempo muy bonito, cuando vas entendiendo que has nacido de nuevo, hay mucha alegría, vas viendo la obra de Dios, pero se nos olvida algo bien importante. Dios puso una semilla en nosotros, es la semilla que viene de Dios. Como toda la cosa natural, esa semilla hay que trabajarla para que empiece a crecer y dé fruto. Entonces, el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestra renovación. El fruto del Espíritu no va a salir así como que ya, nací de nuevo y ya tengo toda la paz del mundo. No, espérate. Toda la mansedumbre, hasta el destello, ¿no? O sea, es un concepto triunfalista moderno, no. El fruto del Espíritu tiene que irse mostrando y es parte de la renovación diaria. O sea, tú te vas a ir mostrando el fruto. ¿Qué significa el fruto? La consecuencia de la semilla, ¿no? De lo que se sembró. Si tú pones una semilla, una semilla de manzana, ¿qué van a hacer? Manzanas, ¿no? Entonces, ¿qué puso Dios? La semilla, la simiente de la creación natural cuando Dios creó a Adán y Eva. O sea, así nos regresa el nuevo nacimiento. Entonces, y para esto viene la contraparte, fíjate. Entonces, por un lado, la nueva vida tiene que ser cultivada y el viejo hombre tiene que ser crucificado cada cuando, todos los días. Ahí estamos. Entonces, ¿esto qué es? Si quieres anotar ahí, una guerra campal, una guerra enorme, y la guerra la tienes adentro de ti, o sea, entre lo que Dios ya puso y con lo que tienes bien arraigado. Se conoce bíblicamente contra la carne y el espíritu. ¿Cuándo va a cesar hasta cuándo va a terminar esa lucha? Hasta que te mueras o venga Cristo. No hay otra. Por eso la Biblia siempre nos llama a revestirte, a despojarte constantemente. Despójate del viejo hombre y revístete del nuevo.
Entonces, es una constante en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esa lucha que la mayor parte de las veces perdemos, ¿sí o no? Es la evidencia de que somos hijos de Dios, que has nacido de nuevo. O sea, no quiero decir que, ay, el pastor dijo que perdemos, no, yo estoy hablando de eso. O sea, es una realidad, ¿no? La mayor parte de las veces nos gana la carne que el espíritu, ¿sí o no? Pero es la evidencia de que verdaderamente estamos caminando con Dios. ¿Hasta cuándo va a venir esa victoria plena? Hasta que venga Cristo. ¿Bien mientras? Imposible. Pablo hay paralelos de esto. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo número 13, y es un paralelo de lo que estoy hablando. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo. Fíjate, vamos a entender esto. Está hablando del acto de nacer de nuevo, ¿sí? Está poniéndole aquí. Por un solo espíritu fuimos todos, dice, bautizados. Eso si lo llevamos a la regeneración y a la limpieza se entiende, ¿no? Ya entendimos todo eso. En un cuerpo, que habla de la iglesia, ¿no? Dice, sean judíos o griegos, ya no hay diferencia. Sean esclavos o libres, ya no hay diferencia. Pero aquí llegamos al mismo punto de Tito. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Por qué habla de beber? Porque habla de una alimentación. Cuando tú bebes agua, te regeneras, te alimentas, te fortaleces. El Espíritu de Dios hace lo mismo en el alma. Tienes que beber del Espíritu Santo, pues vamos a tomar, ¿sí? Para fortalecerte espiritualmente. Y la manera en la que Dios utiliza esa forma de proveernos el alimento espiritual son las Escrituras. Es fundamental. Ahora, físicamente, naturalmente, cada cual tienes que tomar agua. No coca, agua. Diario, ¿cuántos litros? Una cantidad importante. Entonces, ¿te fijas cómo por el concepto de no discipularse, de no instruirse, la iglesia hoy está detenida? Es una lucha frenética. Mira, llevamos 15 años en el instituto y ha sido una lucha incansable. Parecemos discos rayados. Ay, cómo fastidian. Y no, siempre no pasa ni siquiera de la cuarta parte de la membresía dominical de la iglesia. Y es un concepto que la iglesia está detenida, no se renuevan. Y vienen las pruebas, vienen las aflicciones, y la manera en la que reaccionan es como vivían antes. ¿Por qué? Porque tienes eso arraigado en tu corazón. ¿Quién es el único que puede limpiar y lavar eso? El Espíritu de Dios. Nadie más. Entonces, ¿y dónde empieza la renovación? En la mente, el corazón. Recuerden esto, bíblicamente la mente y el corazón están ligados, son inseparables. Lo que piensas es lo que eres, y lo que eres es lo que piensas. Aunque digan todo lo contrario, aunque pongas cara de yo no fui, sí eres. Entonces, a todos se nos ha dado el mismo espíritu. Y todos fuimos bautizados, según dice ahí en Primera de Corintio. Y habla de un solo cuerpo, habla de la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Entonces la renovación hacia dónde apunta? Hacia la mente de Cristo. Y la realidad, tú y yo sabemos qué lejos está nuestra mente, nuestro corazón de Cristo. Es una realidad, o sea, no podemos decir que estamos re bien, ¿no? Entonces, vamos a poner algo muy claro. Nacer de nuevo es una sola vez, no hay otra vez. Todo lo que Dios hace en nosotros, de limpiarnos, que según Tito aquí, nos lava, nos regenera, dice, por el lavamiento de la regeneración, es un solo evento.
No naces de nuevo cada 8 días. Y eso es un solo evento contundente. No naces a medias, no hay medios cristianos, como lo han hecho querer notar, que no existe eso. Pero la renovación es algo que debe de ser constante en nuestra vida diaria, es algo que debe de ejercerse diariamente. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios que se nos dio de beber del mismo espíritu, ¿sí?, está hablando en tiempo presente. Y el tiempo presente nos deja claro que es todos los días. Todos los días tú y yo debemos de ser alimentados espiritualmente por la palabra de Dios. O sea, es nuestro alimento espiritual. ¿Por qué? Porque seguimos en esa lucha. Entonces podemos decir que Pablo aquí en el versículo número 5 pone los dos eventos, el evento de nacer de nuevo y la continuidad de haber nacido de nuevo. ¿Cuál es la continuidad de haber nacido de nuevo? La renovación. El primer evento es la regeneración y el segundo evento es la renovación. ¿Dónde estamos tú y yo hoy parados? En la renovación. Esa debe de ser constante, permanente. Porque ya la regeneración y el lavamiento Dios ya lo hizo completo. O sea, ya el hombre interior existe en ti. Por fuera el estuche es el mismo, ¿no? Y acuérdate siempre esto, por fuera el estuche sigue siendo decadente, ¿no? Pero internamente no. Entonces, la regeneración podemos decir que es un acto instantáneo, un cambio radical, una nueva simiente, púmbale, de parte de Dios. La simiente de Dios. O sea, ¿en qué momento cada quien lo experimentó? Pues, diferentes formas, ¿no? Pero fue el mismo espíritu, el mismo principio. A todos nos lavó, a todos nos regeneró y entramos en el proceso de la renovación. Y es una obra que es permanente en la vida del creyente, pero que tiene que ver mucho con la experiencia personal con Dios. Y es lo que estamos viendo en Romanos, ¿no? O sea, el entender a Dios tiene que ver mucho con la experiencia personal, ¿no? Un conocimiento práctico, un conocimiento real. Y esa es una parte fundamental de nuestra vida. Y otra de las cosas, la renovación es de carácter personal. O sea, cada quien necesita ser renovado en ciertas áreas de la vida, ser perfeccionado. Entonces, el concepto de que soy nueva criatura y el que está en Cristo Jesús nueva criatura es verdad. Eternamente, doctrinalmente es verdad, pero eso no quita la renovación. Esa renovación también la podemos nosotros entender como santificación, que es una obra progresiva del Espíritu Santo. Anótala ahí con letras grandototas, progresiva. O sea, no puedes y no debes de ser el mismo cristiano de hace un año. Pedítenlo, por favor. Las pruebas y las tentaciones son las mismas. O sea, la Biblia nos enseña que el enemigo tiene las mismas tácticas. Va a seducir, pero la respuesta que demos a todas ellas debe de ser ya diferente con el fundamento de la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros en este momento? Renovándonos. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitas experimentar, conocer a Dios bíblicamente. Tú bíblicamente. Tienes que abrir tu Biblia, tienes que discipularte. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 1, verso número 6. Filipenses 1, 6. Versículo también bien mal usado, ¿verdad? Filipenses 1, 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la que dice ahí, ¿la qué? Ups. Ponle ahí, ouch. ¿Sí estás entendiendo? O sea, Dios es perfecto. ¿Y qué tan perfectos somos tú y yo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo va a detenerse la obra, la parte de renovación en nosotros? Nunca. Si te estancas, retrocedes. Eso es lo más triste. Por eso ves a creyentes que se chispotean de una manera tremenda, ¿no? Y por eso tanta falsa doctrina que de repente la abrazan y ya se dice, órale, pues. Fíjate, es más fácil que un creyente se vaya a una falsa doctrina que uno de falsa doctrina venga para acá. Sí, sí lo hay, pero la mayor parte van para las cosas. Entonces, ¿hasta qué momento va a detenerse esa parte de renovación en nosotros? Hasta la venida de Cristo. Quiere decir que no es algo instantáneo, sino que es algo progresivo. Ponle ahí, cristianos maruchan no existen. Te meten al microondas y sales ya listo, ¿no? Y lo digo de broma porque es lo que hoy se da. Hoy quieren venir a un instituto para ser pastor. O quieren ir a cursos, a tomar cursos cristianos para ocupar cargos de liderazgo en la iglesia. Eso no existe. Eso es una mentirota enorme. Entonces, la renovación tuya y mía no es instantánea, sino es progresiva. Colosenses capítulo 3, verso número 10. Y aquí está una de las que yo mencionaba fuertemente, constantemente en la Biblia, Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo. ¿Qué significa revestirse? Ponerse algo encima de. Fíjate que es algo bien impresionante. O sea, la naturaleza pecaminosa jamás se va a ir, porque seguimos habitando en un cuerpo pecador, decadente. ¿Sí me explico? Eso es bien importante. O sea, mañana no vas a amanecer con la aureola aquí, a menos de que te mueras, y eso sí naciste de nuevo. O sea, ¿sí me explico? Ni con alitas, o sea, todos esos conceptos de la iglesia modernista, olvídenlos. O sea, es una realidad. O sea, revestirse es ponerse algo encima. Es como si yo me pusiera encima de lo que traigo una vestimenta. Pero fíjate que es bien importante. Si yo me pusiera encima de algo, de lo que traigo ahorita, color morado, traigo algo negro, ¿qué me verías tú? ¿Lo morado o lo negro? Entonces, ¿qué se ve, qué se debe de ver en el creyente? ¿La carne o el espíritu? Ahí lo dejo de tarea. Ahorita aquí se te ve el espíritu hasta la viroleta, sí. Pero te subes al coche y lo prendes, quién sabe, ¿no? O empiezas a pelear acá abajo con el marido y sabrá Dios. ¿Sí me explico? Recuerda esto y anótalo ahí una vez más. Lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón.
En ese instante, ¡pum! Así es sencillo. ¿Y qué hacemos? ¡Ay, se me salió! No, es lo que hay. Pero como somos bien religiosos, ya no nos persignamos, ya no. Y ese es el engaño en el que está la iglesia por la falta de renovación. Entonces, y revestidos del nuevo, fíjate, el cual conforme a la imagen del que lo creó, está hablando de la creación nata, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿hasta cuándo llegaremos a esa perfección? Hasta que estemos con Cristo. Se va a completar. Ahí vamos a dejar de pecar, ya no vamos a necesitar revestirnos. ¿Para qué? Si vamos a ser transformados. Pero en este momento sí. Ahora, la lucha frenética que tú y yo tenemos es con lo que tenemos bien implantado en el corazón y en la mente. Ahí tienes que hacer una valoración así real delante de Dios, porque vienen secuelas. O sea, imagínate si alguien de la familia que debe de instruirte, enseñarte, te hizo daño, imagínate, y te generó desconfianza. Oye, imagínate cuando tú quieres caminar con Cristo, caminar con la iglesia, pues tu fundamento es la desconfianza. ¿Quién va a erradicar eso de ti? El Espíritu de Dios. Imagínate, ¿no? O sea, la vida cristiana tiene un gran desafío porque hay muchas cosas que tenemos, ¿no? Y por eso se entiende que la familia es el lugar de edificación, pero pues el pecado la ha destruido totalmente, ¿no? Entonces ahí es donde hay mucho que trabajar, mucho que seguir constantemente renovándolo. ¿Por qué? Porque está hasta el tuétano metido. Es una realidad. Por eso dice que debemos aprender a andar en la novedad de vida, en la nueva vida. O sea, y nos cuesta trabajo, ¿no? Si tú fuiste abusado en muchos aspectos, pues te cuesta trabajo relacionarte con las personas. ¿Por qué? Porque tu fundamento es ese, ¿no? Entonces te cuesta trabajo. Si fuiste robado, te cuesta trabajo confiar. Más si no recibiste ni siquiera caricias de tus padres, hoy que eres papá, te cuesta trabajo acercarte. Si te trataron como paso de peltre, pues imagínate cómo vas a tratar a tus hijos, ¿no? Y es una realidad. ¿Quién va a erradicar eso? El Espíritu de Dios. Y es ahí donde, porque somos llamados a amar al prójimo con el amor que Dios nos da, ni siquiera es nuestro, porque nuestro amor es imperfecto, ¿no? Pero a medida que vas creciendo en el amor puedes ser tolerante, paciente, amar. Entonces, lo que Dios está haciendo en ti y en mí es una obra perfecta. Ahora párate en el espejo y ay, es una realidad. ¿Hasta cuándo se va a concretar esto? Hasta que venga Cristo. Porque dice que hoy vemos como por un espejo la gloria, ¿no? Por eso la Biblia habla que nos va transformando de gloria en gloria, poco a poquito. Pero tenemos que seguir siendo renovados por el Espíritu Santo. Si ya fuiste regenerado, tienes que seguir. ¿Y en dónde empieza? En la mente. Cuando lleguemos ahí, como para el 2027, va a haber un gran tiempo para nosotros en ese. Cuando lleguemos al capítulo 12 de Romanos, vamos a llegar apenas al 9. Va a haber un gran tiempo de aprendizaje, de enseñanza muy profunda, porque es lo que requerimos. Mira, vamos a Romanos 12:12. De hecho, vamos a leer Romanos 12:1.
Dice Romanos 12:1, Pablo con ese amor siempre, ¿no? Fíjate, cuando viene algo tan fundamental de parte de Dios hacia nosotros, siempre nos lo plantea desde el punto de vista del amor de Dios, ¿no? Fíjate cómo introduce uno de los textos más contundentes de todo el Nuevo Testamento, que es Romanos 12:12, pero lo introduce con el 1, dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas que menciona aquí, que si no hay renovación, no entendemos los propósitos de Dios. Vas a seguir creyendo que aún Dios es injusto, aunque entiendas y creas que Dios es justo. Te tienes que renovar. Si tú no te renuevas, no vas a entender los propósitos de Dios para tu vida en el presente, mucho menos el proyecto de Dios para tu vida en el futuro. O sea, ¿de dónde te tomó y a dónde te quiere llevar? Vas a seguir creyendo que qué injusto es esto. Y hay expresiones que, estaba mejor antes de ser cristiano, no inventes. ¿Ya cuántos no has oído decir eso? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ilumina tu vida para que veas, para que entiendas. Y primeramente entiendas a Dios y te entiendas a ti mismo. El Espíritu Santo lo que hace es mostrarnos nuestra condición. Es cuando viene el verdadero propósito para nosotros. La vida cristiana es una vida de propósito. Y es bien importante, hermanos. Es la manera en la que Dios nos da nuevos pensamientos, nuevos ideales, nuevos principios. El cristiano ve la vida de una manera diferente, por eso chocas con el mundo. Es una manera diferente, total, en un concepto totalmente opuesto. Entonces, en la manera en la que vamos nosotros siendo transformados, vamos entendiendo quién es Dios y entendiendo nuestro principio, nuestro propósito en la vida. O sea, el creyente tiene una visión abierta de la realidad. No se pierde, no sabe qué hacer, no se extravía. ¿Y en dónde implica todo eso? Hay una palabra que es clave en todo eso, en la voluntad. La voluntad es donde se genera todo. Todo genera. Ahí viene todo lo que eres. El pecado entró hasta la voluntad y nos entenebreció la voluntad. Y el espíritu de ahí radica otra vez la voluntad. O sea, cuando tú entiendes lo que es el perdón, por ejemplo, de tu corazón, de tu voluntad sale perdonar a una persona, estás motivando algo correcto en tu vida, pero si no lo asimilas, no te renuevas, te va a costar mucho trabajo. Bíblicamente Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Impacta nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones. No, impacta todo.
Hay un cambio radical, totalmente. Y es algo que viene de adentro. O sea, el cristianismo es algo que genera de adentro hacia afuera. Entonces, cuando se conjunta la mente y la voluntad, es el crecimiento en santidad. Y ahí estamos tremendamente lejos. Cuando estás en la lucha de lo que sabes con lo que quieres, sigues en un conflicto. O sea, sabes qué hacer, pero quieres hacer lo incorrecto, lo más seguro es que vas a perder. Lo más seguro. Sabes qué hacer, pero dices, sé que el perdón es esencial, pero quiero ahorcarlo. No, pues ya. Ahí todavía, es que se lo merece, ¿verdad, Señor? No, sí. Fuiste. Es como si te pusieras un grillete en el pie y te aventaras a nadar. ¿Cuánto tiempo podrías flotar con un grillete en el pie? Por eso ves a tantos cristianos así, amargados, resentidos, de iglesia en iglesia, se vienen aquí, se van de aquí, hablan de aquí, van allá, hablan de allá, pum, pum. ¿Por qué? Porque es la evidencia de lo que están viviendo. Porque el que planta es Dios. Entonces no estoy de acuerdo con por qué Dios me puso aquí. Pues no, conformes. Entonces es muy importante. Por eso es cuando se junta la mente y la voluntad, es cuando nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Cuando te deleitas, es porque tu corazón está correcto. Y la Escritura nos enseña eso. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 40, Salmo 40, versículo número 8. Salmo 40, versículo número 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando se conjunta tu deseo con tu mente, vas bien. Y creo que ahí estamos bien lejos, ¿sí o no? Porque realmente nuestra mente dice una cosa y la voluntad dice otra. ¿Y quién va a ganar? La voluntad. Entonces, cuando se junta la mente y la voluntad, estamos en el camino de la renovación. Y Dios ya puso toda la simiente en ti y en mí para entrar en ese camino de renovación. Ya nos limpió y ya nos regeneró plenamente. O sea, no naciste de cachitos, ni físicamente naciste en cachitos. O sea, no nací, el lunes nació una pierna, el miércoles nació una mano, todo, ¿no? Es que muchos cristianos creen eso. Voy a introducir un poquito, pero creen que el bautismo y que son dos bautismos y que luego viene el de fuego y están orando, Señor, dame el de fuego. No tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, no naces una vez, pum, contundente. Y ahí entras en un camino de renovación impresionante y es una lucha enorme. Entonces, si regresamos a Tito 3:1, regresemos ahí. Se nos hace una realidad lo que Pablo le dice a Tito acerca de los cretenses, ¿no? El contexto de los cretenses, mafiosos, borrachos. Digo, yo di una enseñanza hace varios años que eres cretense o eres mexicano, ¿no? O sea, describe a los cretenses y te ves en el espejo mexicanos, ¿no? O sea, mentirosos, idólatras.
Entonces, ¿qué dice el verso número 3? Recuérdale. Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo? Eso mismo. Te recuerda. ¿Qué te recuerda? Los principios de Dios, los que ya están en tu corazón. Que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para cuántos hombres? Ahí anótale, ¿cuántos? Y con tu pluma roja pon la lista de los que tú consideras que no. Y ahí en la lista, pues ahí trabájale. Es difícil, sí. ¿Tú crees que es fácil? No. No es fácil. Dice, entonces, mostrando todo, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice el verso número 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos. Entonces, aquí el mensaje es, en esta renovación, ¿en dónde estás? Ahí en esos 3 versículos que la Biblia abre un espejote, ¿en dónde estás? Cuando vas al Espíritu de Dios ahí, ¿dónde te pone? No dónde crees que estás o cómo te consideras quién eres. ¿Dónde estás? Esa es la realidad. Ahora, si estás en el camino, en los 2 primeros ahí, jalando la cobija vas bien, pero si de plano estás en el tercero, pues hay que hacer algo, ¿no? A lo mejor hasta un exorcismo, no sé. Una limpiada, no sé, algo hay que inventarle ahí, pero ya chole. Entonces, el mensaje es que debemos andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Él entre nosotros? ¿Y ahora somos potenciados espiritualmente para esa realidad? Sí. Fuertemente, ¿no? ¿Cuesta trabajo, hermanos? Uy, hermanos. Pero Dios nos conoce perfectamente. Yo he aprendido a reafirmar muchas cosas y lo tomo de una manera, aún como se plantea de manera natural. Dice que lo que no mata te da vida, ¿no? Dice, lo que no te mata te sirve. Es una realidad. O sea, la prueba que Dios te pone tiene 2 propósitos. Y el primero es afianzarte y hacerte crecer. Y a veces las pruebas de parte de Dios son durísimas. ¿Pero por qué? Porque ¿quién le conoce el corazón? Y a veces decimos, ¿qué pasó? Entonces ya terminamos el versículo 5, introducimos el versículo 6 y el versículo número 7. El cual argumenta por qué demanda esa vida de renovación en el Espíritu, dice el verso número 6. El cual, o sea, está hablando el Espíritu Santo, sí, se entiende, derramó en nosotros, ¿quiénes nosotros? Los nacidos de nuevo, abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a entender los tiempos, ¿eh? ¿Tenemos una promesa de una herencia en Dios? Sí, pero hay que perseverar en ella, o sea, en la vida cristiana. Yo creo que el que nació de nuevo espiritualmente al otro día murió, no va a pasar por eso, porque la promesa de Dios es justa. Tú y yo tenemos una promesa de Dios de ser herederos de una vida con Él, sí. Pero tenemos que perseverar en este camino. Esto se llama peregrinaje tuyo y mío, aquí y ahora. Es cuando en lo natural tu papá te dice, ay, fui al notario y te dejé en el testamento, vas a recibir todo. ¿Pero qué tiene que pasar para que recibas todo? Pues que se muera tu papá primero, ¿no?
Y luego tienes que traer todo el proceso legal, ¿no? Pues así es lo mismo. Entonces vamos a ver una de las partes importantes de la escritura, que es la primera parte del versículo número 6, que es el derramamiento. Él sigue hablando del camino de la obra del Espíritu Santo. No está, fíjate, no se está centrando en la cruz, pero la cruz es primero. Si no pasas por la cruz de Cristo, no puedes tener al Espíritu de Dios. Entonces, eso es fundamental. Entonces, aquí Pablo no se está brincando en ningún concepto doctrinal fundamental, sino él viene hablando de la obra del Espíritu Santo. Entonces nos empieza a hablar acerca primero de lo que la cruz, ya nos dejó claro, perdón, acerca de lo que la cruz hace. La cruz reconcilia. Nuestro viejo hombre fue muerto en la cruz, juntamente con Cristo. Pero el medio por el cual Dios nos hace nuevas criaturas, o sea, nuevos hombres en esta vida, es la obra del Espíritu Santo. O sea, la cruz soluciona el problema del viejo hombre, el pecado. En la cruz nos justifica, nos hace inocentes cuando éramos culpables. Pero el medio por el cual nos hace nuevos hombres es el Espíritu Santo. Por eso Pablo le da énfasis aquí al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice en los versículos anteriores, por el lavamiento de la regeneración. Es un solo acto que Dios hace. Entonces, en la cruz fuimos justificados, fuimos perdonados. El juicio que venía sobre nosotros fue sobre Cristo. En la cruz tenemos el perdón de nuestros pecados y declarados inocentes, ¿no? Cuando éramos culpables. Entonces, la piedra fundamental de la salvación es la cruz. Nadie puede ser salvo si no pasa por la cruz de Cristo, por fe. Pero Cristo no solamente murió en la cruz, sino resucitó al tercer día. Y cuando Él asciende, el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros. Entonces, a través de ese derramamiento del Espíritu Santo, Dios está formando el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo en este tiempo. Eso es fundamental. Es doctrina pura, ¿eh? O sea, no solamente predicamos a Cristo crucificado, sino a Cristo resucitado. Él es el primogénito de la resurrección. Entonces, en el momento que Él asciende, todo el Espíritu de Dios desciende sobre toda la iglesia. Entonces, la cruz lo que hace es cambiar nuestra posición legal delante de Dios. Pero la cruz no transforma nuestra vida interior ni la purifica, sino es el Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu en nosotros en el momento de nacer de nuevo, que todo es un acto instantáneo, ¿no? Un solo acto que estamos desglosando por cuestiones de estudio. O sea, no quiere decir que primero uno y luego el otro, no, todo junto. Entonces, el Espíritu Santo
es el que está haciendo esa obra en nosotros de purificación en nuestra vida, nuestra vivencia diaria. Entonces, Él es el que está produciendo el fruto del Espíritu en nosotros. Por eso el apóstol Pablo aquí pone el lavamiento de la regeneración. Los lava, los limpia para entrar en el proceso de renovación. Ahora, todo esto es moralmente. Por eso somos transformados en esa parte moral. Entonces, legalmente en la cruz fuimos limpios, justificados, pero nuestra vivencia diaria es la obra del Espíritu Santo. La semilla que plantó Dios empieza a germinar en nuestra vida. Y Él los va renovando y transformando a la imagen de Cristo todos los días, de gloria en gloria. Ahora, la provisión de Dios para terminar esta mañana, ¿cómo es para ti y para mí? Abundantemente. Ahí nos vamos a quedar. ¿Hay una provisión de Dios para ser transformados? Sí. Entonces, en el momento que tú y yo nos vemos en una encrucijada, ¿hay una manera de encontrar una dirección? Sí. El Espíritu de Dios nos la va a dar. Entonces, vamos a entrar dentro de 8 días en este tema que es fundamental, que es, insisto, donde estamos atorados plenamente, porque pareciera que la carne gana por el desconocimiento de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pues tenemos que fundamentarnos. Ya son las 9, entonces, no, ya son las 10. Terminamos el día de hoy. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana para concluir la porción de Romanos 8 hasta el versículo 30. Y vamos a concluir mañana y vamos para poder iniciar otra porción dentro de 8 días. Dios les bendiga. Recuerden que hoy en la tarde hay reunión de matrimonio, 5:30 de la tarde aquí de manera presencial. Buenas tardes, buenos días a todos.